donde os invito a reflexionar, a meditar las palabras de Allah, glorificado sea, y de su amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Seguimos con el sagrado libro de Allah, el Corán, una alía bastante interesante y además su contexto, las circunstancias, el por qué ha sido revelada esta alía. Detrás hay toda una hermosa y bonita historia. Y esto es lo que quiere de nosotros Allah subhanahu wa ta'ala, que meditamos sus palabras y a la hora de entenderlas, pues luego llevarlas a cabo, porque el Corán debe ser nuestra constitución, nuestra, digamos, algo como modus vivendi. Cuando le preguntaron a nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que Allah esté complacido con ella, cómo eran los modales, cómo se comportaba nuestra madre y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, que Allah esté complacido con ella, contestó: Kana khuluquhu al-Qur'an. Sus modales era el Corán. El Corán no se quedaba en la teoría, sino se practicaba. Era como un Corán andante. Caminaba, sus valores caminaban en la vida del profeta, en su familia y en la sociedad. Hoy hablaremos de un concepto muy importante que siempre ha sido mal entendido cuando se habla del Islam, se habla del Corán, se habla de la mujer en el Islam o en el Corán. El concepto es la igualdad del hombre y la mujer en el Corán. ¿Son iguales y ahí o no son iguales? Allah, glorificado sea, dice en esta alía: es verdad que a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los obedientes y a las obedientes, a los veraces y a las veraces, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, a los que dan con sinceridad y a las que dan con sinceridad, a los ayunadores y a las ayunadoras, a los poderosos y las poderosas, a los que recuerdan frecuentemente a Allah y las que recuerdan frecuentemente a Allah. Allah les ha preparado un perdón y una enorme recompensa. Esta es una de las alías más bonitas y hermosas, la verdad, del libro de Allah, del capítulo Al-Ahzab, los aliados, capítulo número 33, que memoraba aquella batalla de los aliados que han puesto todos en contra del Islam, en contra de los musulmanes, en contra del mensajero de Allah, la paz sea con él. La ley habla con un orden, la verdad, muy interesante. 10 veces se ha repetido pues, unas características del hombre y de la mujer, pero con cierta igualdad. Los elas. Así ya se ha repetido 10 veces. Y ahí está muy bien enfocado el concepto de la igualdad, que todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie es mejor que el otro. No son los hombres superiores o mejores que las mujeres, y tampoco las mujeres son superiores o mejores que los hombres, sino el Islam aboga por una igualdad garantizada por el libro de Allah y por la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Si los musulmanes en su historia, en su tradición, en sus prácticas no han seguido el libro de Allah y las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, ahí está la historia y la cultura. No tiene nada que ver con el Islam, con el libro de Allah y con la sunna del profeta. No hay que juzgar pues, al Islam por comportamientos, por cultura, por historia de los musulmanes. El contexto, las circunstancias, asbab nuzul de esta noble alía es muy interesante. Nos cuentan pues, los imames del hadith y tafsir, de los libros del hadith y los libros de la exégesis coránica, que varias mujeres, entre ellas nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Salama, que Allah esté complacido con ella, junto con Asma bint Umays, la mujer de varios nobles compañeros, después de que ha muerto uno, pues se ha casado con otro. Pues primero con el noble compañero Ja'far ibn Abi Talib, el primo de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, el jefe de la delegación de los musulmanes cuando emigraron a Abisinia, y además es el más parecido al profeta sallallahu alaihi wasallam en rasgos físicos y también en caracteres y modales, como ha dicho el profeta sallallahu alaihi wasallam: Ja'far ashbahu an-nasi bi khalqan wa khuluqan. Es el más parecido a mí en modales y también en rasgos físicos. Pues al volver del Habasha preguntó al profeta sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, ¿por qué el Corán solamente menciona a los hombres? Y nada, no habla, no menciona nada a las mujeres. La misma pregunta ha sido preguntado por, como he dicho, por Salama, nuestra madre, la madre de todos los creyentes, que Allah esté complacido con ella, por Asma bint Umays, la mujer de Ja'far, Amar al-Ansariya también, entre otros. Preguntaban estas preguntas, y estas preguntas son lógicas, si siempre el Corán habla en términos quizás un poco donde dominaba la parte masculina, aunque se entiende que el discurso va dirigido a todos, al hombre y a la mujer. Y
pues la respuesta, si solo el Corán menciona a los hombres o el Islam pues la respuesta vino con la revelación de estas nobles aliyas, con este orden de igualdad que se ha repetido 10 veces. Y esto es el concepto islámico de la igualdad, que todos, hombre o mujer, ante Allah somos iguales, y más lo caracteriza el profeta en un famoso dicho conocido que es إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام. Por cierto, ciertamente, así lo afirma el profeta en este noble hadith auténtico. Por cierto, las mujeres son iguales, son hermanas gemelas de los hombres. Y de ahí lo que tenemos que tratar es derechos y obligaciones. Estudiando un libro de Allah, pues un gesto, un dato muy importante, la palabra mujer y hombre, en árabe, rajul, imra'a, se ha repetido la palabra hombre 24 veces y de la misma manera la palabra mujer se ha repetido 24 veces. Esos son datos que nos dejan pues una imagen clarísima de lo que es el concepto de la mujer en el libro de Allah, en el Corán, pero sobre todo este concepto de la igualdad, y que es mejor que esta noble alía que hemos visto hoy, y más con sus circunstancias, que ha sido como una respuesta divina de Allah, glorificado sea, a estas preguntas legítimas de estas grandes mujeres que deben ser ejemplo para seguir. Pues hasta aquí hemos llegado con el asbab, las circunstancias del asbab nuzul del Corán, y vamos a ver otras circunstancias, pero con la sunna auténtica de nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Marhaban y bienvenidos. La Sunna, como ya todos conocemos, es la segunda fuente por excelencia del Islam, donde nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, pues llevaba pues a práctica todo lo que está en el Corán. Y de ahí pues mi consejo, la verdad, os recomiendo estudiar a fondo la vida, la biografía, la sira, junto con la Sunna del profeta, la paz sea con él. La Sunna ya la hemos dejado más en los dichos, las acciones y las aprobaciones del profeta, pero la sira es un poquito más, abarca toda la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, y ahí está la praxis, cómo ha practicado nuestro ejemplo para seguir Muhammad, la paz sea con él, los dictámenes coránicos, todo lo que está dicho en el Corán. Pues mi consejo es estudiar la sunna junto con la sira, que es la mejor manera de entender el Islam de una manera, verdad, practicable y agradable. El hadith de hoy trata un tema muy importante, el hadith de Abu Bakr al-Thaqafi. Abu Bakr, un noble compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, pues dijo que el mensajero de Allah, la paz sea con él, no tendrá éxito un pueblo dirigido por una mujer. No tendrá éxito un pueblo dirigido por una mujer. Tal afirmación, si hacemos una lectura literal, es correcta, pues la frase parece como si las mujeres son inferiores o las mujeres no son compatibles. Es un texto haciendo esta lectura literal, superficial, sin saber la historia, la circunstancia, las causas. Porque dijo el profeta sallallahu, pensamos que quizás el Islam o este texto profético pues trata a las mujeres como no son capaces de llevar cargos públicos. Pero la verdad, todo esto no es correcto. Hay que entender lo que estamos ahora insistiendo en estos programas de asbab, las causas, las circunstancias de por qué ha sido revelada esta alía coránica y de la misma manera por qué ha dicho el profeta Muhammad, la paz sea con él, este hadith. El contexto de este hadith cuenta Abu Bakr que cuando llegó la noticia del profeta, la paz sea con él, de que los persas en Persia estaban gobernados por la hija del Khosroes, dijo como comentario, simple comentario, no fuera una legislación, como un comentario a un caso en concreto, no tendrá éxito un pueblo dirigido por una mujer. Entonces, ¿a qué se refería el noble compañero Abu Bakr al-Thaqafi, que Allah esté complacido con él? Cuando surgió pues, el problema entre Ali ibn Abi Talib, el cuarto califa, y con el bando de Muawiyah, Talha y Zubair,
sobre el tema de los que han asesinado al tercer califa Uthman ibn Affan. Hubo cierta guerra civil, para entendernos, entre los propios musulmanes. Pues ahí salieron Talha y Zubair, y en Mecca se encontraron con nuestra madre, la madre de todos los creyentes, Aisha, que estaba en el Hajj, en el peregrinaje. Y le comentaron el tema: primero hay que castigar a los asesinos de Uthman, y salieron hasta la ciudad del Basra. Y cuando se enteró, Ali, el califa, pues mandó un ejército. Y ahí esta batalla se llama la batalla del camello. ¿Por qué? Porque la batalla ha tenido su nombre porque nuestra madre, Aisha, que Allah esté complacido con ella, pues venía por encima de un camello. Pues Abu Bakr al-Thaqafi estaba a punto de salir y juntarse con esta gente, con Aisha, nuestra madre, y los nobles compañeros. Pero al recapacitar y pensar, dijo que estuvo a punto de salir para llegar y acompañar, estar al lado de Aisha y los nobles compañeros en la batalla del camello. Pero luego lo pensé y recordé que el profeta dijo: no tendrá éxito pues los que tendrán como mujer presidenta, gobernante o algo así. Incluso hay varias versiones del hadith, desde el Bukhari, Ahmad, Nasa'i, todo esto entendemos para entender el texto, que era un simple comentario de Abu Bakr al-Thaqafi para dar argumentos a su opinión política, y encima basándose en un comentario del profeta. El profeta en esta manera habla de manera como narrativa histórica, comentaba una noticia que le llegó, y habló de una manera un poco, pues no tendrá éxito, pues gente, un pueblo, no lo llamó para no, digamos, porque él se refería a Persia. Esto que era un poco como respetaba, no quería, digamos, denigrar a los persas, ni mucho menos. Y el texto profético hay que entenderlo en su contexto. Si hacemos, no tendrá éxito un pueblo gobernado por una mujer, entonces si fuera gobernado por un hombre, ¿tendrá éxito? No, al contrario. Pueblos que han sido gobernados por hombres tiranos y lo que han hecho. Incluso nuestra realidad de hoy. ¿Cuántos pueblos, países, pues están a nivel de progreso, de economía, y gobernados por mujeres? Hoy en nuestra época os puedo contar más de 20 países, y la realidad, pues quizás podemos decir que se contradice el hadith con la realidad. Por eso no hay que hacer estas lecturas literales de los textos sagrados. Podemos no entenderlas, y quizás lo peor es al llevarla a cabo en la realidad podemos hacer incluso daño. De ahí el Corán, cuando habla de la reina de Sabá, por ejemplo, la reina de Sabá en nuestra tradición islámica se llama Bilqis, dijo Allah subhanahu wa ta'ala: he hallado a una mujer que reina sobre ellos y a la que se le ha dado de todo, y posee un trono majestuoso. Aquí vemos que el Corán alaba a esta mujer, habla de una mujer, ni siquiera era creyente al principio, y era reina, y no dejó el Corán en ningún comentario, sobre todo en este capítulo de las hormigas, Surat An-Naml, capítulo de las hormigas. Hablo en más de 20 aliyas, o vamos leyendo desde la aliyah 21 hasta la aliyah 43, que son pasajes largos, con todo el lujo de detalle de la historia de la reina de Sabá. Y en ningún momento pues dijo el Corán que la mujer no podía gobernar o no tendrán éxito, y siempre tenemos por norma, y esto lo subrayo, nunca el profeta sallallahu alaihi wasallam contradice en sus dichos lo que está en el Corán, sino es de la misma fuente. Todo lo que ha sido revelado al profeta como Corán, de la misma manera le ha sido revelado como Sunna. El profeta Muhammad, la paz y no habla de sí mismo, de sus propias pasiones, sino habla por inspiración, por revelación divina. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. De ahí pues vemos que hay que entender el hadith del profeta bajo esta luz, que era solamente un comentario. Además, el noble compañero, el segundo califa, Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, designó a Shifa bint Abdillah como jefa del mercado, como presidenta del mercado, como responsable de todo el mercado, como una ministra en tiempos actuales de economía o de control, de sanidad. Si fuera que la mujer no podía ocupar cargos públicos y nos pasamos con esta lectura errónea del hadith, pues estamos faltando pues el respeto al Islam y al Corán, y no estamos hablando en acorde a los preceptos divinos de Allah y de su amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. De ahí hay que entender muy bien los textos sagrados y llevarlos a cabo de la mejor manera posible. De la misma manera entendemos grandes imames como la escuela Hanafi. Si fuera ningún cargo público lo puede ocupar la mujer porque no tendrá éxito su gente, la escuela Hanafi, la mujer puede ser juez. Esta es la opinión del gran imam Tabari.
y entre otras cosas. Yo creo que el tema es un tema de asuntos políticos, no es de un tema teológico. Se habla de la compatibilidad de la preparación de la mujer o del hombre por igual, no del sexo de la persona para llevar a cabo un cargo público. Esta es la opinión islámica. De ahí es muy importante entender el contexto del hadith, de un simple comentario vino de una manera narrativa. Si fuera una norma legislativa o jurídica, el profeta tenía que hablar por lo menos de una manera imperativa. Oh musulmanes, no debéis tener a las mujeres como presidentas o que no pueden ocupar cargos públicos porque no vais a tener éxito. ¿Qué le cuesta esto a nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, dirigirnos el mensaje claro, explícito? De ahí yo creo que sacar este texto de su contexto y dar todo un juicio, un veredicto, que las mujeres no son compatibles o no pueden ocupar cargos públicos, no hemos entendido el hadith, no hemos entendido pues su circunstancia, que era un comentario de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. Y esto bajo la luz de las dos nobles aliyas que hemos visto en el asbab, las circunstancias de nuzul, en aquellas 10 categorías donde se reflejó la igualdad por completo y así más de 10 veces. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa. Espero que os haya sido de beneficio. Pues muchísimas gracias y que tengáis un Ramadán feliz.